Muy buenas noches y bienvenidos a Objetivo Lanzarote. Este 2024 empieza con fuerza, o por lo menos con muchos propósitos para muchos de los ciudadanos de Lanzarote. Y a nivel insular, a nivel general, la isla de Lanzarote también tiene sus particulares retos, sus particulares propuestas. Vamos a analizar en el día de hoy, sobre todo con periodistas y con profesionales de los diferentes sectores, cuáles serían las metas, los retos para este 2024 para una isla como Lanzarote. Antes que nada, antes de escuchar a todos nuestros invitados, como siempre, les mostraremos un pequeño vídeo recopilatorio de la situación actual de la isla en una pieza de los compañeros del informativo de Lanzarote Televisión. Se nos fue 2023 y nos adentramos ya en un inquietante año 2024. Lanzarote cambiaba radicalmente de gobierno de su cabildo en el mes de mayo y de la parálisis y la política de retrovisor del gobierno que lideraba la socialista Dolores Corujos ha pasado a un grupo conformado por Coalición Canaria y Partido Popular, que parece haber iniciado las bases para desatascar todo lo que el PSOE y Podemos dejaron de herencia al actual presidente Osvaldo Betancourt. Muchos son los retos que Lanzarote deberá afrontar con contundencia. Lanzarote en 2024 presenta grandes deficiencias, algunas estructurales y otras de planificación. En este programa hablaremos de los principales problemas a resolver. El asunto del ciclo integral del agua será uno de los temas a tratar. Una isla que queda desabastecida en numerosas ocasiones por averías en su red de tuberías. Un sistema de desalación de agua que pierde casi el 60% de la producción. Una red de agua de regadío insuficiente y en mal estado. O el deficiente sistema de recogida de aguas pluviales que siempre acaban por inundar, sobre todo a la capital. Otros problemas ya consolidados es el problema de la vivienda, ya sea para comprar o alquilar. Misiones casi imposibles tras la aparición del fenómeno de la vivienda vacacional y una nefasta ley de la vivienda en la que el propietario del inmueble se siente desprotegido ante los inquilinos que pueden acabar impagando o convirtiéndose directamente en ocupas. Temas como el transporte público y la movilidad muestran las carencias de una isla en la que los servicios públicos de guaguas o taxis distan mucho de la calidad que se ve en otras islas como puedan ser Gran Canaria o Tenerife. En infraestructuras, Lanzarote sigue siendo la isla que menos carreteras tiene, con tramos duplicados, contando a su vez con carreteras comarcales en muy mal estado. Y por supuesto, Lanzarote y sus municipios deben abordar la necesidad imperiosa de actualizar sus planes generales o el PIOT para que se dibuje un mapa claro hacia dónde se quiere ir. Hoy, en Objetivo Lanzarote, analizamos las deficiencias de la isla y los retos importantes que se deberán abordar en este año 2024. Y después del vídeo comenzamos este Objetivo Lanzarote, empezamos a desarrollar testimonios y empezaremos con Manuel García Denis, periodista, compañero de la casa, que nos habla que para él una de las cosas principales es que los políticos se comprometan. El primer reto fundamental es que el político se comprometa, que haya una reversión de la política en el sentido de trabajar para la reelección exclusivamente y empezar a trabajar para atender las necesidades. Pasamos de una administración en la que se necesitaba músculo, actualmente lo hay, tanto financiero como capacidad de acción por parte de las administraciones, pero falta compromiso político. Y dentro de este popurrí de testimonios que escucharemos hay un tema en particular que tiene gran importancia, gran relevancia, que es la situación del agua, la situación del ciclo hídrico en la isla de Lanzarote. Esto es lo que nos comentan Manuel García Denis, Pedro Martín y también Valentín Aullanet. Fundamental sobre todo es el tema del problema del agua, ¿no? O sea, en 2024 que estemos con cortes de agua todavía, que haya problemas para el regadío, para el sector agrícola, etcétera, etcétera. Eso no es de recibo, hay que tomar decisiones de forma inmediata y sobre todo hace falta inversión pública, inversión privada también. El desarrollo de Lanzarote se debió fundamentalmente a que los hermanos Rijos fueron capaces de darnos agua para poder darle vida al sector turístico. Actualmente seguimos teniendo ese problema, no se ha atendido a lo largo de este tiempo y el ciclo integral del agua es la falta del ciclo integral del agua. Fallamos en todo, fallamos en producción del agua, fallamos en distribución del agua, fallamos en suministro del agua, fallamos en valoración del agua, fallamos en disminuir los costes del agua, fallamos en el tratamiento del agua y en garantizar que no se pierda el agua, o sea que el ciclo del agua está totalmente desarticulado. El tema del agua, con un problema importante que hemos recibido de etapas anteriores, que parecía que se había solucionado con la llegada de Canal Gestión, pero que evidentemente pues no ha sido suficiente por la falta de inversiones, la falta también de iniciativa por parte de gobiernos anteriores, ¿no?
José Ramón Sánchez, desde el Canarias 7, nos habla de otro tema importante, de otro propósito, de otra meta para Lanzarote, que es regular la situación de la vivienda. La vivienda sigue siendo cara y si la economía prospera va a seguir siendo cara y no hay una carencia notable, y luego también en ese sentido pues buscar ayudas para las personas que necesitan pues comprar o alquilar. Y otro de los puntos importantes que ha salido en titulares en los últimos meses es la ordenación del territorio en Lanzarote. Valentín Aullanet considera que es imprescindible para poder desarrollar la isla y llevarla a un futuro mejor. Y el otro para mí es la falta ahora mismo de instrumentos de ordenación del territorio y a la vez urbanísticos que tiene la isla de Lanzarote. Faltan los planes generales por aprobar, falta el plan insular, los planes para los parajes naturales, etcétera, etcétera. Y todo eso es importante no solo porque te da seguridad jurídica a la hora de determinadas inversiones, sino permite saber también qué es lo que podemos planificar en materia de energías alternativas. Pedro Martín, compañero de Lanzarote Televisión y compañero también del PG Verde, comenta otro aspecto importante, otra situación que desde su punto de vista habría que mejorar, que es la inversión en cuanto a carreteras se refiere. El tema de carreteras también es importante, con esa, vamos a decir, con esa deuda histórica, el gobierno de Canarias durante 4 o 5 años, y no por culpa de ellos, o no todo por culpa de ellos, sino también por la falta de proyectos que se presentaban en la isla de Lanzarote, pues también tiene que hacer o tiene pendiente una serie de inversiones importantes que esperemos a ver, que ahora están más reivindicativos la clase política de Lanzarote o las instituciones de la isla de Lanzarote. Y dentro de estos planes de movilidad, de esta circunstancia vial, también hay un factor importante que resaltan varios periodistas de Lanzarote, que es mejorar el transporte público. Para eso es fundamental un transporte público, pero no un transporte público donde se sustituya guaguas antiguas por guaguas nuevas, sino un transporte público integral que permita que los lanzaroteños puedan trasladarse en un transporte público de forma coordinada y de forma que se organice, que ellos puedan ir al trabajo en sus horas, puedan salir del trabajo y llegar a su casa en sus horas, y puedan sus hijos desplazarse a sus entrenamientos y demás con un transporte público como lo hay en cualquier ciudad. Es que ninguna de estas cosas son nuevas. La mejora del transporte público, ¿no? Tenemos un problema incipiente en el aeropuerto y en otros lugares con respecto al transporte público, al tema del taxi, por ejemplo, y también vendría bien que se mejoraran, ¿no? Y se está intentando, por la información que manejamos, mejorar las líneas regulares, las líneas interurbanas de transporte, al igual que en Arrecife estamos viendo que se está apostando también por un mejor transporte público de las guaguas municipales, ¿no? Cuestión importante del transporte público, hay que potenciarlo, mejorarlo, se está en ello. Y una sugerencia en el tema del taxi, si estudiarse, no digo que sea constante a diario, pero sí cada vez que necesitemos que sea un servicio insular, como pasó por ejemplo el día de Nochebuena, de Año Nuevo, que se haga, que se tomen medidas, que el Cabildo articule. Y dentro de ese futuro sostenible, de esa Agenda 2030, Pedro Martín considera que apostar por las energías no contaminantes, por las energías verdes, es fundamental también para Lanzarote. El tema de la apuesta por las energías alternativas, ¿no? Evidentemente ha habido una especie de parón en la última etapa del Cabildo de Lanzarote, que es el que tiene que liderar esa apuesta por las energías alternativas. Hay que también regular dónde tienen que ir esas energías, y lo que no nos podemos quedar es en esos megavatios que se han instalado en su momento. Y seguimos analizando temas, como ven, hay de todos los tipos y de todas las variables en estos propósitos de 2024. Uno de los temas también importantes, según José Ramón Sánchez, es mejorar la sanidad. Por otra parte, la sanidad, potenciar lo que ya tenemos, seguir, hemos estrenado por fortuna el búnker, ahora nos queda el nuevo hospital, la ampliación, pues también que entre en servicio cuanto antes mejor, porque va a ser una mejora para todos. Y en este objetivo Lanzarote no solo escucharemos el testimonio, la opinión de los periodistas, sino también de profesionales del sector. Susana Pérez, desde Asolán, nos comenta que es imprescindible mejorar los espacios públicos dedicados al turismo. Poner, ¿no?, y adecuar pues, los espacios públicos en las zonas turísticas, pero también en otros espacios menos turísticos, pero por donde el turista pasa de manera continua, pues una inversión constante y permanente.
Desde la Cámara de Comercio, su presidente, José Valle, nos comenta un aspecto importante, que es esa colaboración público-privada, y considera vital que se empiecen a consolidar los proyectos que se han firmado entre, repito, la parte pública, la administración pública y también las empresas privadas. Consolidar todos los planes que hemos puesto en marcha con las instituciones públicas, sobre todo con el Cabildo. A día de hoy tenemos 16 convenios de colaboración público-privada. Creo que es fundamental que la isla y sobre todo las instituciones empresariales orienten las ayudas, sobre todo a las administraciones públicas, y creo que ese es uno de los principales retos que a día de hoy la Cámara tiene que desarrollar. Pérez asegura además que es muy importante en el trato del turismo formar a profesionales. Con todo ello conseguiremos un elevado servicio a nivel turístico desde la isla de Lanzarote, precisamente con esa docencia, con esa preparación de profesionales. Es la formación para el empleo. Lanzarote requiere pues, que nuestro centro integrado de formación profesional pegue un salto cualitativo, y para ello se requiere una importante inversión para elevar, obviamente, las infraestructuras, dotar los espacios necesarios para poder poner en marcha una formación profesional dual que tanto, lo primero, que es obligatorio, esa puesta en marcha, y que el sector turístico, de manera directa e indirecta, por toda la generación de empleo que impulsa, pues pueda contar con unos jóvenes o no tan jóvenes que puedan ir incorporándose a las empresas. Y como no podría ser de otra manera, también desde la Cámara de Comercio hacen mención a la sostenibilidad, a mejorar la isla desde un punto de vista verde. Por ello, José Valle destaca un acuerdo, una situación que es muy favorable para Lanzarote, que no solo es aplicable a la isla, sino que puede ser incluso ejemplo para todo el mundo. El desarrollo que estamos haciendo en sostenibilidad con nuestro clúster y con la colaboración en el Foro Económico Mundial, donde estamos desarrollando soluciones para todo lo que es el sector turístico, y que eso nos permita, primero, bajar la huella de carbono en destino, en este caso en Lanzarote, y sobre todo que todas esas medidas que se implementen en Lanzarote puedan ser replicadas en otros destinos a nivel mundial, gracias al foro y gracias a que pertenecemos a la red de clúster mundial. Creo que eso es otro de los grandes retos. Y como siempre hemos querido salir a la calle en este Objetivo Lanzarote para conocer el testimonio de las personas de a pie, que nos comenten cómo ven los retos de 2024 para la isla de Lanzarote. Sobre todo el agua. Las carreteras también, porque las carreteras aquí en Lanzarote están todas fatal. Así que hay que meter mano para 2024. Carreteras y el agua está fatal. La carretera, el tema también de los atascos que se forman ahora mismo, ahora que estamos aquí en el Open Mall, la verdad es que ha sido una locura en Navidad, me parece un poco ahí. Y yo creo que seguir creciendo, la verdad es que la veo que está creciendo cada vez más, y la comparas hace 8 o 5 años, ¿sabes? Me parece bien, y creo que está creciendo la isla. Uno de los problemas que veo a diario es el poco espacio que tienen los ciclistas, por ejemplo, para transitar, ¿no? Entonces es incómodo para ellos, incómodo para el conductor también. Accesibilidad sobre todo a discapacitados. Creo que todavía somos una isla que estamos un poco atrasados en tema de accesibilidad. Temas aceras, carreteras, centros públicos que todavía aún carecen de ascensores. Podríamos mejorarlo. Y continuamos en Objetivo Lanzarote hablando de los retos, de los propósitos para este 2024 y de todas las actuaciones, algunas acuciantes, que tiene que llevar a cabo la isla de Lanzarote para seguir mejorando, ¿no? Hemos escuchado a lo largo del programa pues, muchos testimonios de compañeros de diferentes medios de comunicación, cada uno nos ha dado su punto de vista, y sí que es cierto que algunos de los puntos en común de todos ellos pues coinciden, ¿no? ¿Por qué? Porque hay temas evidentemente muy relevantes para la isla de Lanzarote, que sí que es verdad que hay que intentar buscar soluciones a corto o por lo menos a medio plazo. Hoy nos acompaña en Objetivo Lanzarote el director de medios, el director compañero y jefe también de Lanzarote Televisión, Jorge Coll, que también evidentemente como periodista seguramente de los que más perspectiva puede tener de los temas que hay que mejorar en la isla de Lanzarote, pues nos va a dar su punto de vista y sobre todo empezar por las asignaturas pendientes más importantes que tiene Lanzarote. Don Jorge Coll, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, Guillermo? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien, aquí
a disposición suya. Bueno, Jorge, hemos escuchado a lo largo del programa a diferentes compañeros y nos han hablado de los propósitos de 2024, por lo menos de las actuaciones más importantes para la isla de Lanzarote. Me gustaría, en primer lugar, conocer cuál es tu opinión, porque fuera de cámara me comentabas que todavía queda mucho por hacer en muchos aspectos en la isla. Efectivamente, Lanzarote es una isla que está ahora mismo en un dilema, y es cómo crecer bien. Y para crecer bien, tú tienes que tener las infraestructuras adecuadas. Y la isla ahora mismo está en pañales en temas de agua, en lo que es el ciclo integral del agua. En Lanzarote es realmente preocupante. Si no buscamos una solución urgente a corto y medio plazo, puede colapsar lo que es en estos momentos la industria principal de la isla, que es el turismo. Es que a veces no nos hacemos o no damos cuenta realmente, sino cuando deja de salir el agua por el grifo, ¿no? Usted imagínese que esté averiada 2 de las 3 o 4 potabilizadoras que tenemos nosotros, o desaladoras que tenemos en nuestra isla, pues puede quedarse varios hoteles sin agua. Eso sería una imagen catastrófica. Por lo tanto, yo creo que este es el primer problema que tiene que resolver la sociedad lanzaroteña y las autoridades lanzaroteñas. Por desgracia, lo que son las empresas públicas que son vitales para la isla de Lanzarote, como es la del agua o fue en su día los centros turísticos, no han funcionado correctamente. Es decir, Inalsa fue la que llevó el ciclo integral del agua en la isla de Lanzarote, empezó más o menos bien, pero fue deteriorándose su gestión hasta llegar a la ruina. Es decir, hay que saber que Inalsa en la época del Partido Socialista, de la época de Manuela de Armas, ya venía arrastrando una situación mala, pero se empeoró. Pedro Sanginés trató de ponerle solución, algo hizo, sacando a concurso lo que era el ciclo integral del agua, se consiguió mejoras, pero evidentemente ha habido un parón, sobre todo en los últimos 4 años, no se ha seguido con ese criterio de mejorar esa infraestructura. Ese es uno de los problemas graves que tiene que resolver ahora mismo la isla de Lanzarote, es decir, el ciclo integral del agua. No puede ser, Guillermo, que el tema de las aguas residuales, que es un problema ecológico también, en Lanzarote esté en pañales. Ahora mismo hay un déficit en todas las depuradoras de la isla impresionante. Esto provoca que mucha del agua que se podría reutilizar se esté que tirar al mar, con el daño que eso provoca. Es decir... Y de hecho, Jorge, con la entrada del nuevo gobierno, Domingo Cejas, que es ahora mismo el responsable del área, creo que ha sido titular prácticamente de todas las portadas de los digitales y de las televisiones y de las radios durante muchos meses, porque fue a asumir el cargo y eran roturas constantes, pérdidas. Estamos hablando de que en Lanzarote se pierde casi el 60% del agua que se genera. Sí, que ese es otro problema ecológico. Las desaladoras, tuvieron que traerse las portátiles porque de la Palma. Muchas veces la gente no se da cuenta que cuando se pierde el 55 o el 60% del agua que se produce, lo que quiere decir es que cada 10 litros que produce esa desaladora, de cada 10, 6 se están tirando. Pero eso no solo es que es una pérdida económica, es que es un desastre medioambiental, porque para producir agua hay que gastar mucho combustible fósil. Por lo tanto, tenemos 2 problemas. Uno, el problema en sí mismo de que esa agua residual se está tirando, medioambientalmente hablando, al mar, contaminando por lo tanto, y otro, que también es gravísimo, es que estamos utilizando el doble del combustible que sería necesario, de combustible fósil, por lo tanto, de contaminación, de CO2, que estamos vertiendo al medio ambiente. Este es uno de los problemas graves, Guillermo, que tiene que resolver Lanzarote, pero es verdad que estamos en pañales en muchas otras infraestructuras. Por ejemplo, Lanzarote tiene un problema, lo que se llama el reto demográfico, es decir, Lanzarote ha crecido, casi se ha duplicado su población en los últimos 20 años. En cambio, la infraestructura no ha crecido prácticamente nada, sobre todo las de carretera. Y la gente siempre se asusta, no, es que queremos más carretera, no, es que para soportar el número de habitantes que tenemos y para soportar la industria turística se necesita unas carreteras modernas, nuevas, más seguras. Y eso la gente lo ve como una cosa negativa. Mira, Lanzarote, yo siempre digo, contrariamente al discurso muchas veces falsario que existe en esta isla, es una isla de éxito. Pero es verdad que se puede morir de éxito.
pero ha sido un modelo de éxito, de crecimiento. Ya le gustaría a muchas otras zonas turísticas de este país crecer como Lanzarote. El Lanzarote, curiosamente, siempre desde que yo empecé el periodismo, sobre todo a finales de los años 80, resultaba curioso que aquellos que venían de Gran Canaria, que habían destrozado esos sures de Gran Canaria, o esos alemanes que habían destrozado la Selva Negra, eran los primeros que venían aquí a decirnos que nosotros lo estamos haciendo mal, cuando ellos se han cargado su zona. Es decir, Lanzarote ha sido un modelo de crecimiento, de éxito, pero efectivamente, cuando usted crece o demasiado rápido, se produce una serie de efectos no deseados que son los que hay que corregir. Y en eso estamos. Efectivamente, hay un planteamiento que también es uno de los retos que tenemos que afrontar la sociedad lanzaroteña, que es el del crecimiento. ¿Por qué? Porque esto es un espacio limitado. No quiere decir que no podamos crecer, podemos seguir creciendo, tener 100.000 camas más, no pasa nada. En Tokio, en Hong Kong, es una de las zonas donde más habitantes hay por kilómetros cuadrados, y ahí viven. Pero queremos el modelo ese. Evidentemente que Lanzarote no quiere eso. Entonces, por lo tanto, es un reto que tenemos que compaginar con el reto del crecimiento económico, que es lo que se llama el desarrollo sostenible. Es desarrollo, pero que sea sostenible. Evidentemente no es fácil, porque si fuera fácil, si hubiera una varita mágica que ahora mismo pudiéramos paralizar todo el crecimiento y no crear una cama turística más, pues yo creo que el 80 o el 90% de la población estaría de acuerdo, pero es que esto no se puede hacer, esto no es Venezuela, que hay derechos ya que tienen los propietarios de los terrenos, ¿no? Que en un Estado de Derecho usted no le puede quitar, si usted compra un terreno que era para hacer un hotel, pues no puede quitárselo de la noche a la mañana. Vale, pues entonces, resumidas cuentas, Jorge, agua y todo lo que conlleva el ciclo integral, infraestructuras y el control del crecimiento, por lo menos esa regulación, ¿no?, del crecimiento en pro de la sostenibilidad. Agua lo digo porque ese es el vital. Porque el agua, para que lo entendamos, si no, es decir, nada. Una persona no puede vivir sin agua. Correcto. Pues Lanzarote no puede vivir sin agua. Eso es que es evidente. De hecho, Manuel García Denis, aparte de todos los testimonios, creo que dan la clave, que es verdad que al final todo lo demás, las inversiones, las infraestructuras, sanidad, sin agua en Lanzarote no existiría. Es que, por eso digo que es lo principal. No, por supuesto que hay muchos otros problemas, desde el punto de vista también de la ocupación del territorio, el punto de vista también de la sanidad. Yo soy de los que creo que tenemos que ya no podemos estar diciendo, no, dentro de 10 años, no, pensando ya en lo que va a ser la ciudad sanitaria del futuro. Tenemos que tener un nuevo aeropuerto, parece que ya hay pensado. Un nuevo aeropuerto me refiero en mejorar y modernizar, como ha hecho el de Gran Canaria, como ha hecho el del sur de Tenerife, mejorarlo. No podemos seguir con un aeropuerto de hace 25 o 30 años, que es el que tenemos ahora actualmente. Desde luego que todas las actuaciones seguramente sean importantes, cada una en su materia, pero, repito, esa es mi opinión, sin agua todo lo demás no existe. Claro, o sea, turismo, claro. Los aeropuertos... Por eso digo que lo primero, y después una vez que, en paralelo a eso, tenemos que ir resolviendo el resto de problemas. Por ejemplo, también ha sido, lamentablemente, Lanzarote fue en un momento determinado, sobre todo en la época de Pedro Sanginés, cuando más se impulsó el tema de la instalación de la energía eólica, y había un plan para crecer, para cada vez verter más energía limpia en nuestro sistema eléctrico, y en cambio en los últimos 4 años se ha dado un retroceso increíble. No es que no se haya implantado más, sino que se ha ido para atrás. Se ha perdido 33.000 megavatios hora de energía limpia. Jorge, nos quedamos sin tiempo. Muchas gracias por atendernos. Te seguiremos escuchando en el café, ¿no? De momento. De momento sí. De momento yo creo que sí, hasta que me echen. Jorge, muchas gracias por estar con nosotros. Continuamos ya con las conclusiones de este Objetivo Lanzarote. Y hasta aquí este Objetivo Lanzarote. Como habrán escuchado, muchos temas por los que empezar a trabajar, algunos de vital importancia, otros quizás sean secundarios o por lo menos no tan acuciantes como los primeros, pero parece que el agua, la vivienda, las inversiones son vitales para el desarrollo de la isla, así como ese plan insular que lleva 3 décadas estancado. Volveremos la próxima semana con más Objetivo Lanzarote y con más temas de interés. Buenas noches.